My last name is Lee. Bruce Lee. Betty Tin Pei, la mujer detrás del misterio que nunca desapareció. Durante décadas, el nombre de Betty Tin Pei ha estado inevitablemente ligado a una de las muertes más impactantes de la historia del cine, la de Bruce Lee. Sin embargo, reducir su vida a ese episodio no solo simplifica su historia, sino que también revela cómo la opinión pública puede redefinir y distorsionar la identidad de una persona. Una carrera prometedora antes de la tormenta. Antes de convertirse en el centro de la controversia, Betty Tin Pei era una joven actriz con aspiraciones claras. Formada en la Escuela Americana de Taipei y en la CMPC, inició su carrera en los años 60. Su entrada en Shaw Brothers en 1967 marcó un punto de inflexión. Allí adoptó su nombre artístico y comenzó a destacar por su imagen sensual, participando en producciones como La Concha Púrpura. Aunque inicialmente interpretó papeles secundarios, su presencia en pantalla no pasaba desapercibida. En 1972, con Chica de compañía, empezó a atraer una atención más amplia. Parecía el inicio de una carrera ascendente. El día que lo cambió todo. El 20 de julio de 1973 es una fecha que sigue generando preguntas más de medio siglo después. Ese mediodía, Raymond Chow y Bruce Lee acudieron al apartamento de Betty, en el número 67 de Beacon Hill Road. El motivo era profesional, trabajar en el guión de Game of Death. Tras una primera reunión, Chow se marchó para encontrarse con George Lazenby. Lo que siguió es conocido, pero no completamente claro. Según el relato de Betty, Bruce comenzó a sentirse indispuesto. Se quejaba de dolor de cabeza. Tras una pausa y más conversación, el malestar regresó con mayor intensidad. Fue entonces cuando ella le dio un analgésico, Equagesic, un medicamento que le había sido recetado a ella misma. A las 7:30, Bruce decidió recostarse. No volvió a despertar. La versión oficial determinó un edema cerebral como causa de la muerte, posiblemente provocado por una reacción al medicamento. Pero desde el primer momento, las dudas comenzaron a crecer. Entre versiones, silencio y sospecha. Uno de los elementos más controvertidos del caso ha sido la evolución del propio testimonio de Betty. A lo largo de los años, en entrevistas, documentales y libros, ha ofrecido distintas versiones o matices sobre lo ocurrido aquella tarde. Lejos de cerrar el caso, estas variaciones han alimentado el misterio. ¿Fueron simples ajustes de memoria? ¿Presiones externas? ¿O intentos de proteger su propia intimidad? La respuesta, aún hoy, permanece abierta. El peso del juicio público. Si la muerte de Bruce Lee sacudió al mundo, sus consecuencias golpearon con especial dureza a Betty Tin Pei. Con apenas 26 años, se convirtió en el foco de la atención mediática. La narrativa dominante la etiquetó como la amante, eclipsando completamente su identidad profesional. Su carrera quedó profundamente dañada. En 1975, protagonizó Bruce Lee y yo, una producción de Shaw Brothers que hacía pública su relación con el actor. Lejos de aliviar la presión, la reacción del público fue aún más severa. El duelo colectivo se transformó en señalamiento. Intentos de reconstrucción. Tras la tragedia, su vida tomó otros caminos. Durante el rodaje de Prueba Irrefutable, conoció a Sean Wakian, con quien se casó y tuvo una hija, aunque el matrimonio no duró. A principios de los años 80, intentó retomar su carrera con películas como La leyenda del héroe del Mayón y 82 inquilinos. Sin embargo, su retirada fue progresiva. El mundo del cine ya no era el mismo para ella. Betty optó por una vida discreta, marcada por la espiritualidad y una profunda dedicación al budismo. Volver a contar la historia. Décadas después, regresó al foco público, pero esta vez bajo sus propios términos. Participó en documentales como El misterio de la muerte de Bruce Lee y publicó sus memorias, incluyendo Los viejos tiempos de Bruce Lee y Yo y The Best Time of My Life. En ellas, vuelve sobre los mismos hechos, aportando nuevas perspectivas, nuevos detalles, y, en ocasiones, nuevas preguntas. Más allá del mito. La historia de Betty Tin Pei no es solo la de un misterio sin resolver.
Es también el retrato de cómo una figura pública puede quedar atrapada en un relato que no controla. Mientras Bruce Lee se convirtió en leyenda, ella quedó vinculada para siempre a su último día. Pero quizá la pregunta más relevante no sea qué ocurrió exactamente el 20 de julio de 1973, sino por qué, medio siglo después, seguimos mirando a Betty Tin Pei únicamente a través de ese momento. Porque, más allá del escándalo, existe una vida entera que rara vez se cuenta.